y vamos a hacerlo vamos a leer, a tener la lectura bíblica en Ezequiel 37, y vamos a leer los primeros 14 versículos, y dice así la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amén. Francisco. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos habla y por cómo nos vivifica, por cómo nos transforma. Y te pedimos que en esta mañana tú nos edifiques por medio de ella. Gracias por Francisco, por su vida, por su ministerio. Utilízalo en esta mañana para bendición en esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pues una alegría estar con vosotros aquí y compartir este tiempo. Y una alegría estar aquí en esta etapa en la que está Marcos como nuevo pastor. Es un gozo verle como él también ha estado creciendo y desarrollándose en el servicio del Señor. Y es un gozo estar aquí conociéndoos a muchos, aunque es la primera vez que estamos, mi esposa y yo. No nos sentimos fuera de lugar, sino muy cercanos a vosotros. Y es un gozo el poder compartir la palabra. Dice el texto bíblico: nuestra esperanza ha perecido y estamos destruidos. Y cuánto eco tienen estas palabras en muchos de nosotros y en muchas situaciones. Eran un eco muy real en Israel en aquel momento. Son un eco muy real a lo largo de toda Europa y de todo el mundo. Y son un eco muy real en nuestras propias vidas como familias a nivel personal. Nuestra esperanza ha perecido. Estamos destruidos. Dice Federico García Lorca: el más terrible de todos los sentimientos
es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Nuestra esperanza ha perecido. ¿Cómo Israel ha llegado a este punto? ¿Cómo el pueblo de Dios puede llegar a desesperanzarse de tal manera y decir, estamos destruidos? En el caso de Israel podríamos decir que está claro. En otros casos no siempre aparece tan claro, ni es tan sencillo diagnosticar. Israel había pecado, se había olvidado de Dios, estaba recibiendo un castigo durísimo, pero no injusto. Sus ciudades destruidas, expulsado de la tierra de la promesa, y llevaban unos años conociendo solo muerte, destrucción y exilio. Leer el libro de Lamentaciones es demoledor, pero nos aporta toda una dosis de realismo de las consecuencias que tiene el vivir al margen de Dios. ¿Qué hacer? Pues cuando hasta el pueblo de Dios se siente como destruido. Hoy en Ucrania también se sienten destruidos, con muy poca esperanza ante un enemigo tan imprevisible como desigual. Las razones, en su caso, el diagnóstico del por qué están donde están, no son tan claras, pero tienen que enfrentar una situación parecida. ¿Qué hacer ante tal destrucción? ¿Y qué diremos de las experiencias personales y familiares de pérdidas, enfermedad, aflicción? Son todo un desafío para nuestras vidas, para cristianos y no cristianos. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar salidas? ¿Dónde hay futuro? Hoy vivimos en el mundo de Dios. El mundo en el que vivimos es de Dios. Aunque Europa no lo quiera reconocer, este mundo es de Dios. Pero es un mundo imperfecto. Nosotros tenemos mucha parte de responsabilidad en su estado actual, como parte de la humanidad. Y la realidad de este mundo es que está lleno de aflicción, de injusticia, de violencia, de conflictos. Y esto afecta a todos, cristianos y no cristianos. Y quisiera enfatizar esta cuestión. Y eso crea desesperanza. Y nos preguntamos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va Europa, África, Asia, hacia dónde va España, Cataluña, hacia dónde va la obra de Dios, nuestra Iglesia. ¿Qué hacer? Este capítulo, o esta primera parte de este capítulo 37 de Ezequiel, nos da al menos 4 respuestas muy claras de cómo cuando estamos en la peor de las situaciones, cuando la esperanza ha muerto, ha perecido, y cuando estamos destruidos, nos señala al menos 4 caminos, que en el fondo es un único camino. En los versículos del 1 al 3 de este pasaje aparece la primera gran respuesta de Dios. Solo en Dios hay esperanza de vida auténtica. Posiblemente muchos de los que estamos aquí estamos convencidísimos de eso, y menos mal. Lo extraño sería que en la Iglesia de Dios no tuviéramos esta convicción. Pero esto lo hemos de creer mañana, y el martes, y el miércoles, y cuando veamos las noticias, y cuando nos den diagnósticos que no esperamos.
Solo en Dios hay esperanza de vida auténtica. Dios es real, Dios existe. Esta era una cuestión definitiva para Israel después de una gran derrota como la que habían vivido. Muchos entraron en crisis, pero ¿existe Dios después de lo que nos ha pasado? ¿No serán superiores los dioses de Babilonia que nuestros dioses, que nuestro Dios? Habían perdido la esperanza. Dios aparentemente no les había librado, les había fallado y estaban hundidos. Y después de una experiencia como aquella, si solo la contempláramos desde una perspectiva humana, pues nos sentiríamos como dice el texto bíblico, hundidos y destruidos. Pero el Señor provee a Israel de un profeta. Y es precioso el texto bíblico, dice, la mano del Señor vino sobre mí. ¿Has visto alguna vez la mano del Señor? Yo no, con los ojos. Pero que no la vea con los ojos no significa que esa mano no existe. Está presente y actúa e interviene. La mano del Señor vino sobre mí en el Espíritu del Señor. Provee de un profeta y al profeta le da una visión espiritual de la situación. Y cuando empezamos a ver cómo Dios ve de forma extraordinaria, empieza a cambiar algo en nuestro interior. La esperanza empieza a despertarse. Qué importante es ver nuestra situación desde esta perspectiva. Qué importante es crecer en el conocimiento del Señor y vivir en cercanía de Él, de manera que podamos notar su mano sobre nosotros y que Él está sobre mí y me quiere utilizar en el Espíritu del Señor. Y le dio una visión, y menuda visión. Esta sí que era para entrar en shock. Un valle lleno de huesos. Y dice el texto bíblico, eran muchísimos huesos. Y además añade, y estaban muy secos. Huesos, muchísimos y muy secos. Menudo panorama, menuda visión. Totalmente desesperanzada, sin horizonte, sin futuro. Humanamente el profeta, contemplando aquel valle, no veía futuro ni opciones. Hacía tantos años que aquellos huesos estaban ya en el valle, amontonados, y es que no había ni un rastro de humedad en ellos. Dios sí se atreve a hacer una pregunta y le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y realmente Dios es atrevido. Y seguramente Dios ve mucho más allá que nosotros y se atreve a hacer las preguntas que hay que hacer. Donde solo hay muerte, Él pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Tienen futuro estos esqueletos? Y es que Israel estaba destruido, pero tenía a Dios, al Dios que todo lo ve y al Dios que veía más allá de Babilonia. En nuestro caso, cuando no veamos humanamente salidas, recordemos, al menos esta es la primera clara enseñanza de este pasaje,
de que Dios tiene salidas. Yo no veo salidas. El pueblo de Dios puede estar destruido y sin futuro aparente, pero Dios ve y lo ve todo. Y eso es lo que marca diferencias. Qué importante es contar con Dios, por muy difícil y desesperada que sea nuestra situación. ¿Qué le diremos a los hermanos de Ucrania? Que cada día lo vemos más negro. Pero recordemos, Dios está en el trono. Dios ve todo lo que pasa en su mundo. Ucrania pertenece al mundo de Dios. Rusia pertenece al mundo de Dios. Ay, si yo fuera Dios, ya había puesto orden. Pero menos mal que no somos Dios, cada uno de nosotros. Podemos orar, podemos ayudar, podemos compartir, podemos ofrendar, podemos traer material. Pronto vais a tener una oportunidad única como iglesia aquí al lado. A la Mella va a llegar una familia de hermanos en la fe de Ucrania, camino de Estados Unidos. Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta no se atreve a responder. A Ezequiel le falta visión, es uno de nosotros. Pero Dios está poniendo su mano de forma tan clara en él desde que ha llegado desde Jerusalén a Babilonia, que reverentemente dice, tú lo sabes, Señor. Dios es fuente de esperanza para su pueblo, para su mundo, para Sant Feliu de Guíxols, para Premià, para Sant Boi de Llobregat, y estoy mencionando algunas iglesias de FIEIDE que tienen problemas para nosotros a nivel personal. No conozco a toda la congregación y seguramente que estamos pasando más de uno, más de una familia por situaciones bien difíciles. Pero este mundo pertenece a Dios, somos suyos. Y para recuperar esperanza tenemos que empezar a volvernos a Él. Nadie como Él para traer sentido, significado, esperanza a todas nuestras vidas y situaciones. Me ha gustado mucho la última de las canciones que hemos cantado y seguramente es la mejor introducción a este mensaje y la mejor conclusión de este mensaje. Para salir de la desesperación, Israel debe abrirse a la visión de Dios y a la confianza de Dios. Y eso nos conduce a la segunda sección, los versículos del 4 al 6. Solo la palabra de Dios produce vida auténtica. Hemos dicho antes, solo en Dios hay esperanza de vida auténtica. Ahora decimos, solo la palabra de Dios produce vida auténtica. Mirad, aun cuando a nuestro alrededor todo sea desorden, desesperanza, muerte, destrucción, tenemos a Dios. Y esta sección nos dice algo más que este Dios nos da. Y es nada más y nada menos que su palabra. La palabra de Dios tiene poder para crear orden. Lo ha hecho ya en la historia. El universo, tal como lo conocemos, fue creado por la palabra de Dios. Eso nos lo dice Génesis y nos lo dice Hebreos y el Evangelio de Juan. Lo que vemos ha sido creado por la palabra de Dios.
qué grande es nuestro Dios y qué única es su palabra. Y por eso le dice al profeta, profetiza. Yo soy Dios, tú eres mi profeta. Deben recuperar la esperanza en Dios, pero aquí tenéis además la palabra. La palabra de Dios en una situación tan desesperada es decisiva. Israel se había olvidado del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Deuteronomio, de Josué, de Jueces, de los Reyes, de los Salmos. Si hubieran tenido en cuenta la revelación de Dios, no habrían llegado a este punto. Israel necesitaba un mensaje inspirado. Y después de decirle profetiza y decirle huesos secos, oíd la palabra del Señor, se abre una ventana de esperanza única. Solo Dios puede iluminarnos. Y Dios quiere iluminarnos a través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de la predicación. Ojo con eliminar la lectura y la meditación de la palabra de nuestras vidas y de la de nuestras familias. El día que lo empecemos a hacer, vamos camino de la destrucción, de la desesperanza. Ojo con reducir el espacio de la predicación y el estudio de la palabra en nuestras iglesias y reuniones. Si no sabemos discernir eso, Israel nos marca el camino. ¿Cómo actúa la palabra? Porque es muy especial la palabra de Dios. Y fijaos que dice, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es la autopista que utilizará el Espíritu Santo para iluminarnos, para inspirarnos, para convencernos y para que Él pueda traer vida a nuestra vida. La palabra, no hay otra. Es la locura de la predicación. Porque cuando abrimos la palabra convencidos de que es de Dios, de que tiene la autoridad de Dios y que detrás está el autor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios pone todo su poder y capacidad en marcha y nos convence de pecado, de justicia, de juicio y de lo que haga falta. Y es irresistible. Y fijaos que dice, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Hay un elemento muy importante. La esperanza y la salvación que provee la palabra de Dios viene de fuera de nosotros. No hay esperanza de salvación humanista. Llevamos toda la historia, los seres humanos, intentando salvarnos como especie, pero no lo conseguimos, ni lo conseguiremos. No es ni la filosofía, ni más educación, ni más ciencia, ni más economía, ni más tecnología. Todo eso son instrumentos que ayudan. Y Dios nos los ha dado porque somos y estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero no confundamos. El machismo no se resuelve con más educación únicamente. Hace falta algo más. Porque la raíz del machismo es mucho más profunda que una mala educación. La salvación viene de fuera. Es objetiva, no es subjetiva. No nos estamos comiendo el coco y diciendo Dios me salva. No es mi idea, es la palabra la que lo trae desde fuera y el Espíritu el que me lo muestra. Europa
Granollers, nuestra familia debe convertirse a Dios, arrepentirse de vivir sin Él. Y la salvación que necesitaba el pueblo de Dios era esta: volver a Dios, volver a ser vivificados de nuevo por el Espíritu. Solo la palabra de Dios nos puede iluminar y producir fe para recibir vida espiritual. Aquellos huesos secos, muy secos, podrían volver a tener tendones, carne, piel y podríamos decir increíble. Solo Dios, solo la palabra y en tercer lugar los versículos del 7 al 10, solo el Espíritu de Dios produce vida auténtica. Y es un proceso clarísimo en este texto el que vemos. Dice, profeticé como me fue mandado, versículo 7. Qué bueno. El profeta empieza a predicar y la predicación de la palabra empieza a producir vida. Fijaos qué bonito es. Y se juntaron cada hueso con su hueso. Ni Stanley Kubrick podría crear una película tan fantástica. Los huesos desordenados en el valle y se empiezan a levantar y se empiezan a ordenar y cada hueso busca su hueso. Increíble. Se van uniendo, se van recubriendo con tendones, se cubren los tendones de musculatura, la carne cubre los huesos. Y por último, la piel lo recubre todo y trae protección y belleza a aquellos cuerpos muertos. Y dice que era un ejército inmenso. Antes seco, muy seco, ahora de color carne y en orden. Dice, había tendones, creció la piel, pero no había espíritu en ellos. Pero no había espíritu en ellos. Y Dios envió al profeta. Y estos cuerpos empezaron a escuchar la palabra de Dios, pero les faltaba el espíritu. La palabra ilumina, la palabra produce fe, confianza, y el espíritu vivifica. Qué proceso tan interesante. No sé si estás viniendo aquí a la iglesia desde hace pocas semanas, o quizá llevas ya muchas semanas, y todavía no acabas de entender del todo las cosas y cómo Dios te está hablando. Igual ya se te han recubierto tendones, carne y hasta tienes piel. Pero falta algo especial en el final de ese proceso y es el espíritu, vida. Sigue escuchando la palabra. Es la palabra la parte clave en este proceso previo a recibir algo que es inimaginable. Va a producirte un gozo cuando lo encuentres que es indescriptible. Es el gozo de la salvación. Es el gozo de haber nacido de nuevo por el Espíritu. Profetiza, predica. Di al Espíritu, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿De qué te trae ecos esta expresión del profeta? Nos recuerdan un aposento alto, cerrado, orando los hermanos. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu se mueve por todos los continentes, de los 4 lugares de la tierra, de los 4 vientos. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Esta semana hemos despedido a una hermana y una vez más, cuando ves el cuerpo de los hermanos sin vida, te das cuenta de la diferencia de lo que es la vida.
Y la vida es espíritu. Y la vida es un aliento que solo Dios puede dar. Y cuando ese espíritu desaparece, somos tendones, cuerpo y piel. Y eso se convierte en el polvo. Y los huesos vuelven a ser secos. El ser humano, las personas que nos rodean, en nuestro contexto están la mayoría muertas espiritualmente. Les falta la vida esencial, aquello que les puede proyectar hacia la eternidad, a un mundo perfecto. Cuando vas a tu empresa, a tu instituto, al súper, ¿qué ves? ¿Vivos o muertos? Y en cuarto y último lugar, los versículos del 11 al 14. Solo el Señor puede darnos vida eterna. Solo el Señor puede darnos vida auténtica. Solo la palabra de Dios produce vida auténtica. Solo el Espíritu de Dios produce vida auténtica. Solo el Señor puede darnos vida eterna. Y este texto arranca de la forma más dramática, como hemos empezado el sermón. Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos destruidos. ¿Puede ser más grave y dramática una situación descrita de esta manera? Pero Dios, a través del profeta, les ha hablado, les ha ofrecido un proceso de salvación, de nueva vida. Ellos volverían a Israel. Aquí el Señor les está asegurando, no os vais a quedar en Babilonia. En las Escrituras, si hubieran profundizado, hubieran encontrado que volverían a Babilonia, que volverían a Jerusalén, de Babilonia. Y que todavía, esto no había sido profetizado, pero todavía les quedaban 400 años más esperando lo profetizado una vez que volvieran a Israel. Y aquí, en esta sección, el Señor habla de la resurrección. Y es una de las enseñanzas sobre la resurrección más claras del Antiguo Testamento. No hay tantas como nos parecería. Nosotros, desde la perspectiva de vivir después de la resurrección de Cristo, entendemos esto de la resurrección mucho mejor. Para nosotros y para incluso la cultura europea, la resurrección es comprensible, porque el Evangelio nos ha iluminado. Pero para Israel esto de la resurrección todavía era algo muy difícil de percibir. Y Dios se emplea a fondo. Había mucho más que revelar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo podría resucitar? Fijaos que dice, abriré y os haré subir de vuestros sepulcros y os llevaré a la tierra de Israel. Abriré y os haré subir de vuestros sepulcros y os llevaré a la tierra de Israel. Fijaos que Dios quiere prepararnos en última instancia para una nueva creación. No vamos a volver a la creación original. Eso sería repetir la escena y la historia, y Dios no se repite. Él tiene un plan de salvación que está desarrollando etapa a etapa y sigue de forma imparable, y la última palabra la tiene Dios siempre. Ni Putin, ni Biden, ni el presidente chino, la última palabra la tiene Dios. Y Él nos conduce a una nueva creación, donde el mal y todas las secuelas de este no van a existir, no van a tener lugar definitivamente. El mal y el sufrimiento tienen fecha de caducidad. Por muy difícil que te parezca creerlo,
cuando tienes un hijo enfermo, cuando has perdido un ser querido y cuando parece que no hay remedios. Abriré y os haré subir de vuestros sepulcros y sabréis que yo soy el Señor. Pero no vayamos tan rápido, estamos todavía en Israel, años 600, 500 y pico. Israel debe pasar un largo periodo en el exilio. Han de pasar siglos. Dios se toma tiempo, porque Él considera que para que su plan se desarrolle adecuadamente hace falta tiempo. Hace poco hemos celebrado Navidad y Gálatas nos dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero desde aquí hasta aquel punto pasaron más de 500 años. Y 400 de esos 500 años en silencio por parte de Dios. Como decía la canción que hemos cantado, necesitamos aprender confianza. Saber esperar nos santifica, como leíamos los versos. Y eso no es fácil de aprender. Y más en una época de velocidad, donde todo va rápido. La tecnología nos hace vivir en un espejismo. Y ese espejismo nos crea angustia por lo rápido que va. Pero la realidad de las cosas es más lenta. La buena cocina es a fuego lento. Y Dios cocina a fuego lento. No va rápido. Y nos toca aprender. Y nos toca sufrir. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. No nos ha dicho algo que no esté pasando. No nos ha dicho medias verdades. La teología de la prosperidad es falsa. Tener fe y que todo vaya bien es solo una parte de la verdad. Ojo con las teologías que no son bíblicas. Pasa de mí esta copa, el mismo Hijo de Dios. Pero la clave está en que se haga tu voluntad. Ojo con las visiones de la fe contemporáneas, aparentemente súper espirituales, pero faltas de conexión con la palabra real de Dios. Tenemos que esperar, viviendo en un mundo imperfecto, hasta que el Cordero de Dios venga por segunda y definitiva vez y traiga la nueva creación. Estamos aquí en los postreros días. Sí, lo podemos decir con toda seguridad. Estamos en los postreros días. Pero eso desde el siglo I, desde el año 50 de esta era. Estamos en los postreros días. Solo falta una cosa, que Cristo vuelva por segunda vez, solo. Y ha pasado todo en el plan de Dios. Solo falta una etapa, pero no ha llegado. Y no confundamos el cielo con el momento presente. Cristo puede retornar en cualquier momento o puede demorarse lo que Él crea, pero viene seguro. Con exactitud no lo podemos saber. Por más que nos esforcemos, no lo podemos saber. Incluso hasta en el orden de algunas cosas, la palabra no es clara. Ya podemos discutir sobre las últimas cosas, que no nos pondremos de acuerdo. Pero debemos estar listos, preparados para cuando vuelva. Tener como aquellas vírgenes las lámparas preparadas, con aceite. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. ¡Qué tremendo!
qué tremendo. Más allá de la muerte, después del juicio universal, definitivo. Hacia ahí apunta. Puede que nuestra esperanza haya perecido, pero es porque no conocemos la palabra de Dios ni al Dios de la palabra. Ven a Dios. Si ya estás en Él, afirma tu relación con Él, cultívala, profundízala, vive para Él. Escucha, lee, medita la revelación de Dios. Es incomparable. No hay literatura de esta categoría y de esta calidad. No hay nada semejante. Traerá visión, esperanza, consuelo. Vive en el Espíritu. Espera ese momento por el que la creación gime. Hay gran esperanza. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Entonces lo entenderemos todo. No habrá lágrimas, no habrá injusticia, ni muerte, ni maldad. El reino no lo va a instalar ninguna ideología. El reino lo va a instalar el Rey, Cristo, cuando vuelva. Entonces lo entenderemos todo. Él tiene la última palabra. Vive con Dios, vive conforme a su palabra, vive en el Espíritu. Que el Señor nos ayude. Amén. Gracias.